Mi nombre completo es Antonio Ramírez Chávez y me dedico a la plástica, a la pintura, grabado, escultura y lo que se presente. Pues mis primeros acercamientos y lo que recuerdo de más tiempo atrás es de cuando estaba yo niño, que hicieron un evento precisamente por el 5 de mayo, la batalla de Puebla, y nos pusieron a todos los niños a hacer un dibujo coloreado, y para mí fue un placer muy grande. Una maestra que tenía nos puso a hacerlo, que era admiradora de Diego Rivera, por cierto. Fue la primera vez que yo vi que los colores y el dibujo me daban mucho placer. Después ya seguí estudiando la primaria normal, luego entré a la secundaria y me salí de la secundaria por falta de recursos de la familia. Bueno, estoy hablando que yo vivía en lo que era entonces el Distrito Federal, y yo supe entonces, por medio de unos primos que llegaron de Guadalajara, se iban todos los domingos a pintar paisaje. Entonces ellos influyeron en mí muy fuerte, porque yo me iba con ellos a las orillas de la ciudad a pintar, pero yo no pintaba paisaje, yo nomás iba primero a limpiarle los pinceles a mi hermano mayor, pero después yo me conseguí un cartoncito, lo preparé y empecé a pintar ahí con ellos, y ya hasta le hicieron burla a mi hermano: tú eres el que debes de limpiar los pinceles, que no sé qué, ¿no? Y pues yo me di cuenta y supe pues que existía una escuela en donde enseñaban pintura, y como en la secundaria ya no pude seguir, me quise inscribir ahí y lo hice también contra la voluntad de mi padre, ¿no? Porque sentía él que me iba a dedicar Me dijo: no, porque eso es, estudiar pintura es para los ricos, no para la gente pobre como nosotros. Y además, si te pones a estudiar eso, si te haces pintor, después ya vas a estar pintando viejas encueradas y que no sé qué. No, papá, yo no voy a pintar eso, le decía. Yo digo, pues, que viera ahora lo que pinto, ¿verdad? Pero por ahí empecé, en la Escuela de Pintura y Escultura de Esmeralda. No hice la carrera completa porque trabajaba y pintaba. De la mañana me pasé a la nocturna para poder trabajar. Yo tenía 14 años cuando me metí ahí a la Esmeralda. Y entre el paisaje y la Esmeralda, pues fui avanzando un poco y entendiendo un poquito más la técnica, sobre todo del óleo. Y a partir de ahí, pues yo ya no solté la pintura más que pues en ciertas temporadas por causas diversas. Quienes han influido mucho en mí, me fascinó y me sigue fascinando el Giotto, pintor renacentista, pero renacentista, que me gustó mucho su forma de trabajar, porque según esto era de los primeros que hacían volúmenes. También fue, de una vez digo, Picasso. Picasso es de los que más han tenido influencia en mi trabajo. Yo lo admiro muchísimo y yo creo que no, obviamente no soy el único. También Matisse, hasta la fecha, son
gentes que me han marcado, y a nivel nacional Orozco, José Clemente Orozco, que pues, de los muralistas mexicanos me parece que es indiscutiblemente el mejor. Pues hasta ahorita sí es lo que recuerdo, porque hay muchos que me gustan, pero de que siento que me hayan marcado son ellos. Mi proceso es que hago unos bocetos que solamente yo los entiendo con lápiz en un cuaderno común, pero que solamente yo los entiendo, digo, de varios así veo, este es el que voy a pintar, por su composición en los rayones, pero le voy a agregar esto en el cuadro o no. Entonces después ya trazo en la pintura, en la tela, y empiezo a trabajar, pero en cuanto pongo me ponen la tela, porque ahorita estoy desvalido, ¿no? Y me ponen la tela y empiezo a trazar, ya desde ahí estoy pensando qué colores son los que van a mandar sobre el resto del cuadro. Pero no siempre latino, porque ya cuando los estoy poniendo resulta que no era ese, era otro color, o otros matices, etc. Luego me baso también, tengo un cuadro que está ahí, que se llama La siesta de un fauno. Eso me llamó mucho la atención, que en radio oí una obra de Debussy que se llama A la siesta de un fauno. Debussy partió de un poema de Stéphane Mallarmé. Yo dije, qué ganas de conocer ese poema. Entonces empecé a trazar un fauno dormido en su siesta y dije, ¿y qué está soñando? Pues entonces le puse una mujer flotando en el aire y le está acariciando la frente junto a sus cuernos. Y de ahí fueron partiendo muchas sensaciones que me gustaban mucho. Entonces, realmente estoy haciendo una poesía, a lo mejor mala, pero estoy haciendo una poesía a partir de otro poeta, de un poeta que escribía. Y después ya vi en el internet, busqué a Mallarmé con ese poema, bellísimas. Es como un soliloquio, un monólogo del fauno, recordando a las ninfas, cómo las persigue durante el día, y luego llega un punto en que cansado se duerme, pero va reflexionando sobre la ninfa que lo rechazó después de haberlo amado. Y él no quiere entender qué es lo que sucede, no sabe si lo vivió o lo soñó. Es un poema bellísimo. También recientemente hice un cuadro sobre las buscadoras que tanto nos hacen incomodarnos a muchas gentes y sufrir a otras por la pérdida que han tenido de su esposo, de sus hijos, o de un primo, o de un hermano, etcétera, ¿no? Entonces, pensando mucho en ellas, yo ya había hecho un cuadro de una buscadora que se llama La Buscadora Encuentra, y está con una cabeza de muerto, ¿no? Y aquí en este caso no hay más que entre pastizar un par de huesos ahí, y la mujer angustiada está buscando entre la tierra, y le puse de título ¿En dónde estás, amor mío? Entonces suena muy cursi el título, pero ves el cuadro y ya no es tan cursi, sino que está hablando a su marido, está hablando a su hija, etcétera, cualquiera. Entonces, ahí fue también una cosa muy sui generis. Pero las que hago así normalmente son, como había dicho, de que hago mis bocetos y luego en la tela voy modificando y modificando. Y a veces ya no me gustan después de un tiempo,
pero a veces me gustan más de lo que me gustaron cuando terminé. Las características que tengo es que cambio de unas temáticas a otras. Yo pinto muchos trabajos con mucho optimismo, cosas que son amables. Bueno, el erotismo de por sí, pues obviamente es amable, pero a veces pinto algunos eróticos que no son tan amables. Y hay algunos elementos que son muy recurrentes, como escaleras, pero cuando me pongo a pensar con calma lo que estoy pintando, de que por ejemplo recurro mucho a las escaleras, tal vez sea porque estoy pensando en que hay que subir, hay que salir del pantano, el afán de liberación. Otros elementos recurrentes son las sillas, que más que nada son formas que me gustan y que su sentido de sedentariedad pues está siempre presente en los hombres, pero también pongo muchas veces hombres y mujeres caminando en grandes caminatas, porque también somos migrantes desde los principios de la humanidad. Me interesa mucho también la guerra, el sufrir del ser humano en el capitalismo que vivimos. Aunque digan que la cuarta transformación no lo es, eso es mentira. No debe haber gentes sobre otras. Y esto trato de que en mis trabajos plásticos sea evidente. Estamos en un contexto social que nos pone a pensar si de veras queremos observar la realidad. No pinto cosas así desde que empecé a pintar de jovencito, y los amigos míos no eran pocos los que se manifestaban con rebeldía. En la pintura se hicieron muchos panfletos para apoyar el movimiento estudiantil del 68. En fin, después vino la época de las guerrillas, después de la gran matanza espantosa del 2 de octubre, por orden de Díaz Ordaz y Echeverría, que era el secretario de Gobernación. Y ahora, pues ya han pasado muchos años, pero no son muchos los que pintan cosas que tengan que ver con la realidad social. Hay gente en el país regada que fuimos marcados también por el movimiento zapatista que surgió en el 1 de enero de 1994. Bueno, surgió al público. Entonces, ahí, si tú me preguntas quiénes más están a favor de causas que buscan la justicia, pues somos pocos. Hicimos una exposición sobre Gaza, por ejemplo, de la gran masacre, el genocidio que está cometiendo Israel, apoyado por Estados Unidos y la mayoría de los europeos. Y pues ahí participamos 5 personas y no pudimos contar con más. Entonces hay poca gente que yo vea que tenga una actitud mínimamente contestataria, ¿verdad? Pero la conciencia social te la da la vivencia dentro del sistema. Eso es lo que sí te da una conciencia.
Posiblemente, porque hay gente que pasa cosas terribles y no, pues no entiende, no se convierte en una persona crítica, digamos, ¿no? Para que un artista plástico sea por lo menos cercano a lo que es hacer arte, pues es una pasión. La pasión y la mente abierta a observar el contexto social en que nos encontramos. Y yo pienso que hay que tratar de buscar en la pintura que no estés pensando en pintar para vender. Ya lo he dicho en otras ocasiones, Picasso decía que hay quienes pintan para vender, pero también hay quienes venden para pintar. Es triste ver en Guadalajara, por ejemplo, en Jalisco, tanto pintor, que hay muchos ya, pero están con el afán de vender y muchos de ellos hasta hacen estudios mercadotécnicos. Deja de ser arte, porque a cualquier pintor que veas, ve a Rembrandt. ¿Qué es lo que hace él? Después de ser súper rico, con sus retratos a la burguesía naciente en Europa, funcionarios de la burguesía, pinta de repente algo, porque es un verdadero artista, algo que lo saca de esa complacencia de hacer los guapitos con sus barbitas, etcétera, a los burgueses que le encargaban los cuadros, y él, a quien le dan más resaltado es a una niña que va entre la ronda, iluminada totalmente, y los demás, la mayoría, están en la oscuridad. Ahí se empieza a volver un enemigo de la burguesía. Le dejan de encargar, total, para no hacerla larga, como mucha gente sabemos, acaba en la miseria. Pero cada vez pintó más profundamente. No se puede uno quedar nomás en que le salió bien la nariz o le salió bien el pómulo, el triángulo oscuro, etcétera. Entonces, yo creo que deja de ser arte si se hace comercial, si está haciéndose con el fin de complacer al turismo que va a llegar, etcétera, ¿no? Para mí sería muy aburrido estar pintando cosas que sean simplemente para que gocen, ay, qué bonito volumen, ay, qué bonitos colores, ¿no? Sino que esos colores o esos trazos o lo que se vea en la pintura les conmuevan de alguna manera, les despiertan sensaciones profundas y positivas. Porque incluso aunque veas un drama, veas un Goya, por ejemplo, pues lo gozas de alguna manera, dices, ay, qué terrible la pintura negra, ¿no? De Goya, pero la ves y de alguna manera está pintado de tal forma que tiene eso que digo yo que es poesía, o sea que tras esas formas existen implicaciones que van más allá del cuadro, pero que no van más allá de ti como observador. El ser humano somos creativos políticamente, somos creativos artísticamente, somos creativos. La realidad que vivimos desde desde la infancia del ser humano, desde la infancia histórica, pues hemos tenido la necesidad de representar partes de la realidad que estamos viviendo. Vemos las pinturas rupestres, ¿no? Entonces para
hay discusiones por qué pintaban eso, pero parece que eran propiciatorias, ¿no? Porque pintaban una bestia a la que iban a cazar, entonces la pintaban y según algunos estudiosos era con el fin, era propiciatorio, era con el fin de que eso les diera la buena suerte de matarlos realmente, ¿no? Luego hay unas pinturas donde están incluso con flechas. Todo el mundo hemos visto, aunque no estemos tan aficionados a la pintura, sabemos de qué estoy hablando. Y desde entonces hasta estos días nunca faltará la creatividad, la interpretación subjetiva y social del mundo en el que estamos viviendo. Voy a tener una exposición en el Museo Cabañas, el 21 de noviembre se abre y se cierra en marzo, creo que por el 14, algo así. Y que la gente se va a anunciar y todo, ¿no? Que la gente ojalá vaya a ver porque ahí voy a presentar un proceso de los 90 a la fecha de lo que pinto. Entonces va a ser una exposición de pintura y tal vez meta unas 4 esculturas nada más. Entonces eso es lo que agregaría, que por favor vayan a verla y entiendan mejor de qué hablé aquí.